Merhaba, hoy os quería hablar de una mujer que sintió hace más o menos 300 años la misma pasión y admiración que sentimos nosotros hoy por Turquía. Estoy hablando de Lady Mary Montagu, que era inglesa, londinense para más detalles y perteneciente a la aristocracia. Quizá porque su infancia estuvo marcada por una fuerte disciplina, algo que era bastante típico en la educación de los miembros de la aristocracia en aquella época, se acabó convirtiendo en una mujer de un carácter excepcional y bastante fuerte. Os lo resumo rápidamente. Ilustrada, muy crítica y feminista. A los 13 años ya hablaba francés y latín y además escribía sus propios ensayos. A los 23 años se fugó con el que sería su marido porque su padre se oponía a ese matrimonio, aunque en este punto no acertó porque siempre fue infeliz con su marido. Por eso, a los 50 años, habiendo tenido 2 hijos con su marido, se enamoró de un veneciano, lo dejó todo, se fue a vivir a Italia. Solo os voy a decir que cuando murió, su hija decidió destruir sus diarios personales por miedo al escándalo que podrían causar. Os hacéis una idea de cómo era Lady Mary, ¿no? Por cierto, si queréis saber más detalles sobre su vida, os recomiendo este libro, que es Las Damas de Oriente. De hecho, no se habla solamente de ella, sino de otras damas de la época que fueron increíbles aventureras y viajeras apasionadas de Oriente. Es un libro que a mí me encantó y de verdad merece la pena leerlo, Las Damas de Oriente. Pero bueno, yo os contaba todo esto por algo en concreto, era solamente la introducción. Lo que nos interesa en realidad sobre Lady Mary en este canal es que en 1716 su marido fue nombrado embajador en Turquía. En los escritos que Lady Mary dejó cuenta que cuando ella comentó a sus amistades que se iba a vivir a Turquía, todos se lo tomaron a broma, no se lo creían, porque en realidad era un momento un poco crítico para iniciar ese viaje, ya que Austria estaba a punto de entrar en la guerra contra los turcos. Pero a ella todas esas cosas no le importaron, porque siempre había sido una apasionada de los textos antiguos, los mapas, la historia y por supuesto la aventura. Así que no lo dudó ni un segundo, emprendió el viaje a Turquía y además con un niño pequeño, con su hijo que en aquel momento tenía 4 años. Os podéis imaginar cómo eran los viajes de aquella época, no tienen nada que ver a los viajes de ahora. De hecho, tardaron todo un año en llegar desde Inglaterra a Turquía. Se instalaron en el barrio de Pera, en Estambul, que era el barrio donde normalmente residían todos los diplomáticos, los cónsules, los embajadores extranjeros. Por lo tanto, era un barrio generalmente cristiano, había iglesias, aunque he de decir que tenían prohibido hacer sonar las campanas de las iglesias porque podían molestar a la llamada de la oración del muecín desde las mezquitas. Lady Mary se adaptó enseguida a la vida de Turquía y se puso a estudiar turco, que por cierto lo llegó a aprender, mapas, historia, costumbres turcas, vamos, que no hizo vida de europea en Turquía. ¿A qué me refiero con que no hizo vida de europea? Bueno, lo normal para los europeos que vivían en Turquía en aquella época era que no salían del barrio de Pera, se relacionaban entre ellos y nunca, por supuesto, con los infieles turcos. Pero desde luego ella era una mujer rompedora y hizo todo lo contrario y recibió muchas críticas por ello. Ella salió a explorar las calles y a tener contacto con los turcos. Y además no solo eso, sino que lo hacía vestida a la turca. Os podéis imaginar el escándalo que esto suponía entre sus compatriotas. Sin embargo, vestir así le ayudaba a entrar a algunos lugares que en aquel momento estaban prohibidos para los cristianos, como por ejemplo las mezquitas, algo que a ella le interesaba por esta curiosidad y este sentimiento aventurero que tenía. A pesar de que era cristiana, le gustaba llevar el velo cuando salía por las calles porque, según lo que dejó escrito, le daba cierto anonimato. De hecho, en sus cartas contaba que creía que las turcas, al vestir de esa manera, tenían mucha más libertad que las occidentales porque cuando salían a la calle sus maridos no las reconocían y podían hacer lo que querían. En realidad le interesaba todo sobre Turquía, los baños, las mezquitas, los bazares,
todo le llamaba la atención y todo lo dejó escrito. Gracias a que se conserva la correspondencia que mantenía con familiares y amigos, sabemos las impresiones que ella tenía cuando exploraba todo este mundo tan diferente para ella. Por ejemplo, la primera vez que entró a un baño turco, a un hammam, se quedó totalmente impresionada porque las mujeres estaban allí desnudas sin ningún pudor. Y a ella le habían educado desde niña en una estricta moralidad en la que ni siquiera podía enseñar los tobillos. Entonces podéis haceros una idea el choque cultural que suponía todo esto para Lady Mary. Por supuesto, también se quedó fascinada con el palacio de Topkapi, donde vivían los sultanes alejados del mundo y donde había unas 300 concubinas en los harenes. Incluso llegó a hacer amistad con Fátima, la hija del sultán que estaba en aquel momento al mando, Ahmed III, y con Hafizeh, la viuda del anterior sultán Mustafa II. A esta última la fue a visitar al harén y esto hizo que se convirtiera en la primera mujer europea que entraba en un harén de visita, es decir, que entraba y salía. De nuevo, esta visita la marcó muchísimo, se quedó impresionada no solamente por el atuendo de Hafizeh, las joyas que llevaba, o la grandeza, la riqueza, el lujo que había en el palacio, sino por el concepto que había en Occidente de los harenes. En Occidente se pensaba de los harenes que eran prisiones sexuales o de depravación, donde las mujeres estaban sometidas al capricho de los señores. Pero Lady Mary, una vez visitado el harén, se llevó una impresión totalmente diferente. Ella pensó que era un lugar privado de la intimidad de las mujeres en donde no podía entrar ningún hombre. Toda esta visita le llevó a reflexionar sobre la situación de la mujer otomana. Aparte de admirar muchísimo a las mujeres turcas, porque, según escribió, encontraba que eran mujeres de gran belleza con unos ojos impresionantes, consideraba que la situación de las mujeres, de las damas inglesas, era mucho más lamentable que la de las damas turcas. De hecho, ella escribió en su correspondencia: los escritores se lamentan por el miserable encierro de las damas turcas, que quizás son las mujeres más libres del mundo y las únicas que gozan de una vida de placeres ininterrumpidos. Todo su tiempo transcurre en visitas, baños y diversiones. Incluso cuando ya no vivía en Turquía, seguía defendiendo el estilo de vida turco ante cualquiera. Cuando los occidentales criticaban a los turcos diciendo que no eran nada refinados, ella respondía que tenían la idea acertada de cómo vivir, dedicándose a los baños, a la música, a los jardines, a los placeres, a la comida, mientras que los ingleses se dedicaban a cosas tan aburridas como las conspiraciones, la política o la ciencia. Realmente, si analizamos todo esto, la impresión que se llevó Lady Mary sobre la sociedad turca no era del todo objetiva. De hecho, solamente conoció una parte. Ella solamente se codeó con mujeres otomanas de la alta sociedad, es decir, las mujeres que gozaban de la buena vida y de la libertad para administrar su dinero y sus salidas y esa libertad que ella tanto admiraba. La realidad de otras mujeres otomanas era totalmente diferente. Además, decir que los turcos no se dedicaban a las conspiraciones, la política o la ciencia es un poco arriesgado. Pero bueno, quería que conocierais a este personaje que es realmente interesante, sobre todo por esta actitud que tuvo tan rompedora para aquella época. Fue una mujer totalmente especial y enamorada de Turquía como lo estamos nosotros hoy en día. Así que me voy a despedir diciendo una frase que ella también dejó escrita y es: este país es sin duda uno de los más magníficos del mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado. Hoşça kal.